ya tenemos definidos los límites. Vamos a copiar la ecuación de arriba, diferencial de x, diferencial de y, y todo esto tiene que ser igual a 1, ¿no? Entonces, hay que resolver esto. Lo resolveremos para x, esto va a ser c. Eh, Voy a distribuir esto aquí adentro y esto aquí adentro y voy a integrar. Va a ser c por y esto va a ser x al cuadrado sobre 2 y esto va a ser x al cubo sobre 3 menos evaluado en x que vale 0 hasta que vale 1, todo por el diferencial de y. Nos queda todavía la integral de y, de 0 a 1, y todo esto tiene que ser igual a 1, ¿no? Evaluaremos esta integral. Esto vendría a ser 1 al cuadrado menos 0 al cuadrado, 1 al cubo menos 0 al cubo, sobre 2 sobre 3, menos, no hay problema hasta ahí. Eh, Voy a continuar y después voy a terminar de copiar la integral, ¿no? ¿Cuánto resulta que es esto? Esto es un medio menos un tercio, eso es un sexto, ¿no? Veremos, a ver, 3, 2, 6. Eso es un sexto, ¿no? Esto es un sexto. Y ahora sí copiaremos todo. Lo que va a ser la integral de 0 a 1 de c por y, de un sexto, diferencial de y, todo esto igual a 1, ¿no? Todo esto tiene que ser igual a 1. Bueno, entonces, a partir de acá, ¿qué tenemos que hacer? Integrar y. Nos va a quedar c por un sexto de y al cuadrado sobre 2. Y todo esto, bueno, perdón, esto evaluado desde que y vale 0 hasta que vale 1. Y todo tiene que estar igualado a la unidad, ¿no? Esto va a ser un sexto, 1 al cuadrado, 0 al cuadrado sobre 2. Y resulta que todo esto había sido c sobre 12 igual a 1 y c es igual a 12, ¿no? C es igual a 12. Bueno, entonces ya tenemos definida nuestra función de distribución, nuestra función de distribución de probabilidad conjunta. Dice que es 12 por x por 1 menos x por y, ¿no? Esto es para x que varía entre 0 y 1 y y que también varía en esa misma región, ¿no? Y entre 0 y 1. 0 y esto va a ser otro caso, ¿no? Bueno, ya tenemos definida nuestra función de distribución de probabilidad conjunta. Ahora nos falta la CDF conjunta. Bueno, ya les he mencionado, ¿no? Que solo esto lo voy a dejar en las integrales y ya ustedes se encargarán de terminarlo. Nos están pidiendo esto, ¿no? Nos están pidiendo hacer esto. Nos están pidiendo hallar esto. La función de distribución de probabilidad acumulada conjunta. Hemos dicho, ¿no? En general vamos a tener 5 casos. Sí, 5 casos. Un caso es donde vamos a analizar puntos que estén por fuera de la región, donde nunca se va a intersectar con la región, ¿no? En ese lugar nunca se va a acumular probabilidad, ¿no? Entonces la probabilidad siempre va a ser 0. Entonces, acá deberíamos tener el condicional de que cuando x sea menor que 0 o y sea menor que 0, la función de distribución de probabilidad acumulada conjunta también va a valer 0, ¿no? En esa región. Pero vamos a tener otro caso, vamos a tener un caso donde, bueno, nuestra región ahora es una región regular, es un cuadrado, va a estar nuestro punto acá, ¿no? Entonces, todo lo que está acá, eso se va a acumular, este va a ser un punto X, este va a ser un punto y este va a ser, hemos dicho, ¿no? Por temas de practicidad vamos a cambiar los nombres de los ejes, este puede ser B,
y esto puede ser U. Eh, Vamos a tener este caso también, ¿no? Eh, entonces analizaremos sobre este caso. La función de distribución de probabilidad acumulada, esta región es la misma que la condición, ¿no? Esto ha de ser X entre 0 y 1 y Y entre 0 y 1. Y, ¿no? Ahora sí es intersección de X, Y va a ser igual a la integral en esta región R, eso le vamos a poner, esta región R, de la función de distribución de probabilidad conjunta, evaluada en U, B, de diferencial de U, diferencial de B. Hasta ahí no hay problema. Entonces ahora lo único que voy a hacer es poner los límites. Tampoco está muy complejo en este ejercicio, está fácil. Vamos a ir en el mismo orden, ¿no? X tal vez. X, entonces vamos a poner los límites, ¿no? En la misma región. Esto es 12 por X, no, 12 por U, 1 menos U por B. Esto también lo pueden hacer en función de X o Y, pero es cuestión de que no se tienen que confundir. No se tienen que confundir con cuál es la variable que va a ser integrada y la que está siendo reemplazada. Por temas de didáctica, tal vez yo lo cambio para que sí se note cuál tiene que ser la que vamos a operar y cuál es la que se queda, cómo está. Los límites. En X, en U, perdón, estamos variando siempre desde cero. Hemos dicho, ¿no? Este punto es el punto X, Y. En esta región siempre está variando desde 0 hasta X, desde 0 hasta X, desde 0 hasta X, ¿no? Eso es en el caso de U, desde 0 hasta X. Y en el caso de B, está variando desde el dominio de la variación, es desde 0 hasta Y también, no hay mucho problema. Y eso es para esa región. Eso ya ustedes lo terminan de integrar. Vamos con la otra región. Le vamos a poner acá. Esta es la región 1. Esto, bueno, el caso 1, este va a ser este es el caso 2. Este integral hay que resolver. El caso 3 le vamos a poner que es la recta vertical o la recta horizontal, cualquiera, da igual. Esta es nuestra región, digamos. Esto vale 1 y esto vale 1. Vamos a poner la recta vertical. En esta recta vertical, en uno de esos puntos, está X, Y. ¿Sí? Ese va a ser el punto X, Y. Es decir, acá está X y acá arriba está Y. ¿Sí? Ahora, nuestra función de distribución de probabilidad acumulada acumula, ¿no? Todo lo que esté a la izquierda y hacia abajo se pinta, podríamos decir, dentro de la región, ¿no? Obviamente. Entonces, esta es la región 3. ¿Qué condición tiene esta región? Es todos los valores de X. X puede variar tranquilamente desde entre 0 y entre 1, no hay ningún problema. Pero Y nos dice que es mayor que el límite superior, ¿no? Siempre está por encima del límite superior en esta recta, ¿no? Si estuviera por debajo del límite, estamos hablando de este anterior caso, ¿no? Que ya lo hemos analizado. Este otro caso, que ya lo hemos analizado, ¿no? Entonces, nuestra condición sería que Y tiene que ser mayor que 1. Entonces acá vamos a poner la integral, la función de distribución de probabilidad acumulada. ¿A qué ha de ser igual? Va a ser igual a la integral doble de esta función 12 por U de 1 menos U por B, diferencial de U, diferencial de B. Bueno, entonces ahora veamos de dónde a dónde es que varía U. U está variando desde que vale 0 hasta hasta que vale X, ¿no? Hasta que vale X. U varía siempre desde 0 hasta X, desde 0 hasta X, 0 a X, y Y resulta que varía siempre, o bueno, el dominio en el cual varía siempre es de 0 a 1, ¿no? No de 0 a Y, porque ya está fuera de la región, ¿no? Y no podemos tomar en cuenta cualquiera de estos
puntos, ¿no? Cualquiera de esos puntos que están en esa región que ya está afuera, ¿no? Ahí afuera del cuadrado 1, 1, todo ya vale cero, ¿no? La función de distribución vale cero, entonces no tiene sentido tal vez que extendamos hasta ahí. Vamos a tener el cuarto caso, esa es la integral, esa es la que hay que resolver. Vamos a tener el cuarto caso que va a ser una recta horizontal, puede ser ahora, y este va a ser el punto x, y. Por acá va a estar x, por acá está 1, y esto es y, ¿no? Y acá está 1. Entonces, la condición de esta cuarta región, ¿cuál va a ser? Y puede variar entre 0 y 1, no hay ningún problema, ¿no? Y está dentro del área. Y x es mayor que 1, ¿no? Porque está fuera de la región. Eso es lo que nos está mostrando esta gráfica, ¿no? X es mayor que 1. Entonces, vamos a poner los límites de la integral nuevamente. La integral de 12 por u por 1 menos u por b, diferencial de u, diferencial de b. Como es una región rectangular, no hay mucho problema entre poner u y b, ¿no? No nos podemos complejar en escoger cualquiera de los dos. ¿De dónde a dónde está variando u? U está variando siempre desde 0 hasta 1, de 0 a 1, de 0 a 1, de 0 a 1, ¿no? Siempre está variando de 0 a 1. ¿Y cuál es el dominio de B? B se mueve dentro de todo lo que es de 0 hasta Y. ¿Sí? Entonces, esta es la función de distribución acumulada de x, y en ese intervalo. Y finalmente tenemos un último intervalo que es para cualquier punto que esté, voy a dibujar acá la región, esta es la región 1, 1. Esto va a ser U y esto va a ser B. Y cualquier punto que esté por fuera de la región, este va a ser el punto x, y. Como ya les he dicho, ¿no? La función de distribución de probabilidad acumulada acumula, ¿no? En el caso de las variables aleatorias unidimensionales, tomamos en cuenta todo lo que estaba a la izquierda. En este caso vamos a tomar en cuenta todo lo que está a la izquierda y abajo, ¿no? Entonces, si todo lo que está fuera de la región no cuenta, estaríamos pintando prácticamente todo el área, ¿no? Todo el área donde está definida nuestra variable aleatoria. ¿Y qué representa la probabilidad, la función de distribución integrada en toda esa área? En realidad es lo que hemos resuelto al principio, ¿no? En realidad tendríamos acá para x mayor que 1 y y mayor que 1, la función de distribución de probabilidad acumulada vale 1, ¿no? Porque ya ha recorrido todos los posibles valores. Entonces ahí ya tenemos los 5 valores. Ahora, ya tenemos las cinco posibles regiones, ¿no? Ahora, si está definido en intervalos, cada una de estas, por lo menos el caso 2, 3 y 4, por cada subdivisión va a tener una definición, ¿no? O sea, ¿a qué me refiero? Por ejemplo, si esto tuviera dos componentes más, entonces acá, en el caso 2, en el caso 3, cada subcomponente hay que analizarlo, ¿no? Y su región donde es válida y todo eso. Eso, después, ¿qué más nos pide? Nos pide el inciso B, la PDF marginal. Ya, el inciso B es más sencillo. Nos está pidiendo la PDF marginal. Nos están pidiendo esto, f de x y f de y. Bueno, para hacer esto, nos vamos a basar en una propiedad. Ahora mismo creo que yo ya no puedo hacerlo porque no tengo la función de distribución de probabilidad acumulada definida. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Bueno, sí podría hacerlo. No, lo vamos a hacer, no hay problema. ¿Qué podríamos hacer? Uno, tal vez era basarnos en la función de distribución de probabilidad acumulada. Eh, obtener esto. Para obtener esto, la función de distribución de probabilidad acumulada conjunta la tenemos que evaluar en todo su dominio, ¿no? Entonces esto va a ser x y la otra variable se evalúa en todo su dominio.
Sí, lo propio para y, f de y va a quedar esto, ¿no? Va a quedar infinito, coma y. Había que evaluar esto, ¿no? Habría que evaluar esto, pero tenemos otra salida, ¿no? También podríamos hacer esto. Eh, la función de distribución marginal de x va a ser igual. En realidad este es el camino más fácil, porque de acá ya solo nos resta hacer una derivada diferencial de x, diferencial de y nada más es evaluar y ya. Pero acá, si quisiéramos hacer esto, deberíamos hacer lo siguiente, es la integral de menos infinito hasta infinito de la función de distribución conjunta de x, y, diferencial de y lo propio para esta otra variable, f de x, perdón, esto es f de y. Una vez que ya hiciéramos esto, para esto es lo mismo, ¿no? F de x, y, la conjunta diferencial de x, ¿no? Hay que hacer variar la otra variable en todo su dominio. Este es el camino más fácil, ¿no? Este va a ser siempre el camino más fácil. Creo que no amerita tal vez que lo hagamos esto, no veo que haya complejidad en hacerlo porque en realidad solo vamos a hacer una integral de 0 a 1, ¿no? ¿Y de dónde varía? Y varía desde 0 hasta 1 siempre y la función es 12 por x por 1 menos x eh, por y, diferencial de y. ¿Y esto a qué resulta que es igual? Esto es 12 por x por 1 menos x por y al cuadrado sobre 2. Y ya no nos queda nada más acá. Bueno, esto hay que evaluarlo entre 0 y 1. Y resulta que esto ha de ser 6, 6 por x por 1 menos x, ¿no? Nada más. Ese es el resultado para la función de distribución marginal de x, ¿no? Pero yo les recomiendo que este es el camino más apropiado para hacer esto, ¿sí? El que hemos puesto acá arriba. Lo propio para esto es de 0 a 1. Esto es, ¿por qué les digo que esto es lo más apropiado? En este caso, las integrales, los límites de las integrales sí nos están dando valores continuos, ¿no? Pero es por la forma que tiene la región, ¿no? Nos dan un rectángulo constante, ¿no? En el momento en el que esto cambiara y fuera una recta, yo qué sé, ahí ya sí se pone más complejo y por eso les digo, ¿no? Que es más fácil derivar. Nada más por eso. Y esto es 12 por x menos x al cuadrado por y diferencial de x. Y esto va a ser, ¿qué va a ser esto? Esto es 12 por x al cuadrado sobre 2, x al cubo sobre 3, evaluado desde que x vale 0 hasta que vale 1, todo esto por y. Y esto al final va a ser un medio menos un tercio, ¿no? Esto es un medio menos un tercio, resulta que eso es un sexto, ¿no? Esto es un sexto y esto va a ser 12 sobre 6 por y, ¿no? Y esto es igual a 2y. Ese vendría a ser el resultado. Entonces, hasta ahí no hay mayor conflicto. El inciso C tal vez sí tiene la parte más interesante. A ver, vamos a dibujar la región donde está definida. Tenemos nuestra región primero, donde está definido, que es un rectángulo, ¿no? Es un rectángulo. Todo lo que está dentro de ese rectángulo punteado, ahí está definida nuestra función de distribución de probabilidad. Todo lo demás no nos sirve. Entonces, a partir de acá, tenemos que evaluar esta condición. Nos dice la probabilidad de los valores de y que sean menores o iguales que la raíz de x. Vamos a buscar la condición de límite, ¿sí? La condición de límite vendría a ser y igual a la raíz de x. Esto es una parábola, ¿no? Bueno, perdón, no es una parábola, es una función de raíz, ¿no?
Cuando x vale 1, y vale 1, entonces esta parábola resulta que se extiende de esta forma. Perdón, esa raíz se extiende de esa forma, ¿no? Y dice todos los y's que estén por debajo de esta figura, ¿no? Entonces, bueno, perdón, esta región, esta parábola en realidad continúa, ¿no? Es hasta el infinito, ¿no? Va hasta ahí. Lo que tenemos que hacer ahora es intersectar las regiones eh, donde es válida nuestra función y donde se cumple esta condición, ¿no? ¿Cuál vendría a ser esa región? Dice y menores o iguales que la raíz. Es todo lo que está por debajo de la raíz, ¿no? Entonces es toda esta región. Y ya quedaría. Ahora la probabilidad, esto lo voy a poner como si fuera B, ¿sí? B es esta condición, ¿no? Esto vendría a ser el equivalente de B. Esto es B. Entonces la probabilidad de B, el evento B, que va a ser igual, a una integral doble de 12 por x por 1 menos x por y, diferencial de x, diferencial de y. Bueno, en este caso me conviene integrar por y, ¿no? Porque ya lo tengo despejado, no va a haber ningún lío de elevar raíces ni nada. Entonces lo voy a poner en función de y vamos enseguida a poner los límites. Bueno, entonces a partir de ahora tenemos que ver cómo es que está comportándose nuestra región, nuestra región. Para Y, esta área, ¿cómo se comporta? Tenemos que integrar en el eje vertical, ¿no? Entonces Y de dónde a dónde está variando. Y siempre varía desde 0 hasta la función donde Y es igual a la raíz de X, ¿no? Eso vamos a poner acá. En este, voy a poner con azul. Acá Y es igual a la raíz de X. ¿Sí? Entonces, hasta ese punto todo bien, no pasa nada, no, no nos afecta nada. Entonces, los límites para esto, ¿qué vendría a ser? De 0 hasta que Y vale la raíz de X, ¿no? Y ahora tenemos que ver en X de dónde a dónde está variando. En X está variando, lo voy a poner con azul. No, lo voy a poner con verde. X, ¿cuál es el dominio en el que está variando? X está variando desde 0 hasta 1, ¿no? Porque ya estamos tomando en cuenta acá la forma que tiene la función de la raíz y todo eso. X está variando desde 0 hasta 1. Perfecto, hasta ahí no hay mayor problema. Entonces acá tendríamos que poner 12 por X. Ya le voy a poner acá esto, X al cuadrado. Integramos Y. Esto va a ser Y al cuadrado sobre 2, diferencial de X. Nos falta esta integral de 0 a 1. Y tenemos que evaluar esto donde Y vale 0 hasta que vale la raíz de X, ¿no? Listo, podemos reemplazar. Nos va a quedar 12 por X al cuadrado. eh, 12 sobre 2, ¿no? Por la raíz de X elevado al cuadrado. Menos 0 al cuadrado, si queremos ponerle eso. Y todo esto evaluado, no, perdón, nos falta una integral, ¿no? Nos falta la integral de 0 a 1, diferencial de X. Resulta que esto se va a volver 6 por X, 6 por X al cuadrado, por X, ¿no? La raíz de cualquier cosa al cuadrado es X, ¿no? En realidad esa es la definición de valor absoluto, pero esto lo estamos superando en un lado positivo, ¿no? Si la región tuviera parte negativa, ahí sí tal vez habría que tener cuidado, ¿no? Y saberse bien la definición del valor absoluto. Pero solo estamos evaluando un lado del lado positivo, entonces no importa, ¿no? Esto nos va a quedar 6 por X al cuadrado por menos X al cubo, diferencial de X
0 a 1. Y esto va a ser 6 por x al cubo sobre 3, x a la cuarta sobre 4. Y esto es un doceavo, puede ser. Un doceavo, ¿no? Esto va a ser, esto es evaluado entre 0 y 1, ¿no? Resulta que vamos a tener 1 al cubo sobre 3 menos 0 al cubo. Y vamos a tener 1 a la cuarta, 0 a la cuarta sobre 4. Resulta que esto ha de ser 6 por 1 sobre 12. Y esto no es más que un medio, dice. Eso es, ¿no? 6 sobre 12 es un medio. Eso es la probabilidad del evento B. Y ese es el resultado. ¿Alguien tiene alguna pregunta, alguna duda al respecto? Nadie tiene preguntas respecto a lo que estamos haciendo, bueno, lo que hemos terminado. En realidad, lo único que había que ver es la condición y como uno de sus compañeros dice, es intersectar las regiones. Y hay que intersectar el dominio de nuestra función de distribución con la región que nos están pidiendo evaluar, nada más. Eso es lo que hay que evaluar. Ya el orden de las integrales sí va a influir, ¿no? Por ejemplo, si acá nosotros quisiéramos hacerlo respecto a y, ya cambia la figura, ¿no? Si quisiéramos hacerlo, perdón, respecto a x, ya deberíamos primero, voy a plantearlo de la otra forma, ¿sí? Y al final da lo mismo, ¿no? Eso hemos visto la anterior semana, ¿no? Esto es para verlo respecto a x, cómo es que se comporta. Desde el punto de vista de x, esto es x igual a y al cuadrado, ¿no? Estoy despejando nada más x. X va a variar desde que vale y al cuadrado hasta que vale 1, ¿no? Entonces vamos a poner esa integral. Esta es la otra alternativa que hubiéramos tenido, ¿no? 12 eh, por x, por 1 menos x, por y, diferencial de x, diferencial de y. Esto es 12, ¿no? Esto es 12 por 1 menos x y toda esta cosa. En los límites, x está variando desde que vale y al cuadrado hasta que vale 1 y y ya tenemos que analizar nada más su dominio, ¿no? De dónde abarca la gráfica en realidad. De 0 a 1, ¿no? Nada más. Es prácticamente casi lo mismo. Nos debe dar lo mismo, nos va a dar lo mismo. Esto es probabilidad de B, sigue siendo probabilidad de B. Es un área al final lo que estamos buscando, ¿no? Entonces no hay mucho problema, ¿no? Con eso. ¿Nadie tiene preguntas al respecto de este ejercicio antes de que pasemos al siguiente? Bueno, entonces, antes de pasarlo, bueno, no, a ver, vamos a leer el enunciado y después vamos a ver qué es lo que nos están diciendo. ¿Dónde está? A ver, el último ejercicio dice, una fábrica tiene N máquinas eh, de un cierto tipo, sea P la probabilidad de que una máquina esté trabajando en un día cualquiera y sea N el número total de máquinas. ¿Ya? Eh, en el número total de máquinas trabajando en un cierto día. El tiempo T requerido para trabajar, el tiempo T requerido para, para fabricar un ítem. El tiempo T es el tiempo requerido para fabricar un ítem. Escriba eh, la ecuación, artículo, es una variable aleatoria y distribuida exponencialmente. A ver, dice el tiempo T.
A ver, el tiempo T requerido para fabricar un ítem. Ah, ya, así es. Así es, así es. El tiempo T requerido para fabricar un ítem, artículo, es una variable aleatoria distribuida exponencialmente con tasa K por alfa. Si K es el número de máquinas que están trabajando, eh, encuentre la probabilidad de T menor o igual que T. Ya. Entonces, si nos damos cuenta, acá primero nos hablan de un número de máquinas, ¿no? Las máquinas no tenemos un octavo de máquina, un cuarto de máquina, un séptimo de máquina, no tenemos una fracción, ¿no? O es una, dos, tres o ninguna. Entonces, es una variable aleatoria y discreta, ¿no? Es una, entonces es discreta la cantidad, ¿no? De la que estamos hablando. Por otro lado, nos dice que tenemos el tiempo, que es una variable aleatoria exponencialmente. Ya nos están diciendo explícitamente qué tipo de variable es. Es una variable aleatoria continua, de las que ya conocemos cómo es que se comportan, ¿no? Encuentre la probabilidad de... Ya, entonces tenemos que relacionar estas dos variables. Por lo general, son eventos independientes, ¿no? Entonces, casi siempre, a menos que nos digan lo contrario, la función de distribución conjunta, lo vamos a llamar así, vamos a ver enseguida cómo es que se define, eh, está dada por la función de distribución acumulada de la variable aleatoria continua y el producto con la función de probabilidad de la variable aleatoria discreta. Aquí había un poco de teoría, a ver, déjenme ver. Esto es, sí, esto es, dice, eh, esto está en el León García, por si acaso. Dice variables aleatorias que tienen diferentes tipos, que son diferentes en tipo, perdón, que difieren en el tipo. Dice, en algunos problemas es necesario trabajar con variables aleatorias conjuntas que difieren en el tipo, es decir, una es discreta y una es continua. Usualmente es conveniente trabajar con la función de distribución de probabilidad acumulada conjunta. Y también es preferible trabajar con esta, que es la que yo les estaba mencionando. Eh, ¿Dónde está el conflicto? En el caso de las continuas, definir la función de distribución de probabilidad acumulada, es bien sencillo, ¿no? Porque es una integral y en la mayoría de los casos es una integral definida, entonces nos va a llevar a una fórmula en realidad. Pero en el caso de las discretas, no siempre son sumatorias definidas y casi siempre se quedan en términos de sumatoria. Entonces, es complicado resolverlo desde ese punto de vista, ¿no? Eh, entonces, ¿qué se sugiere? ¿Qué sugiere la literatura para que enfrentar este tipo de problemas? Es que trabajemos con dos variables aleatorias, perdón, con esta forma de función de distribución, una función mixta, donde hacemos referencia a la variable discreta evaluada en un punto exacto, a la función de probabilidad evaluada en este punto y a la función de distribución de probabilidad acumulada en el caso de la función continua, ¿sí? O también esto es lo mismo, ¿no? Al final lo único que estamos haciendo es evaluar la función de distribución de probabilidad acumulada en un intervalo, ¿no? Dice, estas probabilidades son suficientes para para calcular la función de distribución de probabilidad acumulada conjunta, ¿sí? Aquí hay un ejemplo, tal vez vale la pena leerlo. Dice, la entrada a un canal de comunicación X es un voltaje más uno o menos uno, con igual probabilidad. La salida Y es un canal, eh, perdón, la salida Y del canal es una entrada de ruido, es una señal de ruido aditivo de voltaje N, que está uniformemente distribuido desde -2 hasta +2. Encuentre la probabilidad de que la señal de entrada sea en 1 y que la señal de salida sea menor o igual que 0, es decir, eh,
que sumándole el ruido, la señal se reduzca su valor hasta sea menor que cero, ¿no? Entonces, lo que hacemos primero es definir esto y vamos a utilizar una propiedad de lo que es las variables, perdón, las funciones de distribución de probabilidad condicionadas, ¿sí? Entonces, para la variable continua, condicionamos a la ocurrencia de la variable aleatoria discreta, ¿sí? Esto es una CDF condicionada en realidad, ¿no? Y por otro lado, de antemano nos están diciendo, o ya vamos a saber cómo calcular la probabilidad de, de un valor discreto, ¿no? En este ejercicio es bien sencillo porque solo nos dice que son equiprobables, más uno y menos uno, entonces va a valer 0,5, ¿no? Dice, la probabilidad de que x valga uno es un medio, cuando la entrada es uno y la salida está uniformemente distribuida en el intervalo menos uno más 3. ¿Por qué? Porque nos está diciendo acá que la señal de ruido es una señal que está uniformemente distribuida, perdón, la salida Y es una señal, es una suma de dos señales que suma la señal de entrada, que en este caso es más uno, y le agrega una variable aleatoria uniforme, ¿no? Que varía entre menos 2 y más 2. Entonces, si nuestra variable aleatoria original vale uno y la hacemos variar, puede variar o dos valores, 2 voltios hacia arriba o 2 voltios hacia abajo, entonces el límite inferior va a ser menos uno y el límite superior va a ser 3, ¿no? Porque eso nos está diciendo, Y es la suma de esos dos conjuntos, una variable aleatoria uniformemente distribuida y la entrada. Bueno, una vez que ya está definido esto, si se dan cuenta, esta función condicionada no es más que la de función de distribución acumulada de la variable aleatoria uniforme, ¿no? Es decir, esto, a ver enseguida, puedo obtener lo de las variables aleatorias discretas, ¿no? ¿Dónde está? Familias de variables aleatorias continuas. Esto es exponencial, nada que ver. Aquí está uniforme, ¿no? Su función de distribución de probabilidad acumulada es x menos a, x menos el límite inferior y el denominador es límite superior menos límite inferior, ¿no? Entonces es esto, ¿no? Dice es la variable aleatoria menos el límite inferior, menos menos 1, y dividida entre el límite superior menos límite inferior, 3 menos menos 1, 4. ¿Sí? Entonces este valor condicionado no es más que la CDF de la variable aleatoria continua, evaluado en lo que nos digan. Por último, ¿qué es lo que va a hacer? Nos dice que x igual a esta probabilidad es igual a la función que hemos calculado, evaluada en cero, por esta probabilidad de que x valga 1. Eso es un medio, y si y vale 0, esto es un cuarto, ¿no? Un medio por un cuarto es un octavo. Entonces, de esa forma es que vamos a analizar este tipo de problemas. Esto de la probabilidad condicionada se lo utiliza, o sea, en realidad lo estamos utilizando aquí, ¿sí? Cuidado que alguien quiera utilizar la definición de la probabilidad condicionada. Lo estamos utilizando acá como un apoyo para esta función, ¿sí? ¿Por qué? Porque en realidad, si se dan cuenta, esto es la intersección, ¿no? De los dos eventos. Esto es x igual a más 1, coma, y menor o igual que y. Si la definición de la función de distribución de probabilidad condicionada, ¿qué nos dice? Nos dice que es la intersección sobre la condición, ¿no? La intersección sobre la condición. En realidad estamos utilizando esa propiedad para hacer esto. Y lo único que acabaría es que estamos evaluando esta función de la función de distribución acumulada, ¿no? De la variable aleatoria continua. Bueno, entonces, ahora veremos un poquito de cómo vamos a resolver este ejercicio. A ver, primero anotaremos toda la información que nos dan. Enseguida les voy a compartir la otra pantalla. Pero quiero saber qué vamos a poner. Dice, una fábrica tiene N máquinas de un cierto tipo.
sea P la probabilidad de que la máquina esté trabajando en un día cualquiera y sea N el número total de máquinas trabajando en un cierto día. El tiempo T requerido para la fabricación de un ítem es una variable aleatoria distribuida exponencialmente con tasa K por alfa si K máquinas están trabajando. Encuentra la probabilidad de T menor o igual que T. ¿Sí? Y enseguida vamos a ver cómo es que funcionan estas, cómo vamos a separar las variables si queremos verlo de esa forma. A ver, entonces anotaremos primero lo que nos dice, ¿no? Tenemos que para el número de máquinas que están trabajando, máquinas, lo voy a poner acá. Nos dice que tenemos n máquinas. N es el total. K es máquinas que están trabajando. Y dice que P es la probabilidad de que una de estas máquinas esté trabajando. Entonces, P, probabilidad de trabajo. Hasta ahí todo bien. Luego vamos a tener que el tiempo va a ser otra variable. Esta es discreta, ¿no? Ya hemos dicho, esta es discreta. Y el tiempo es una variable aleatoria continua porque nos dice que es una variable aleatoria exponencial. Ya. Entonces, en este punto, ¿qué es lo que ya necesitamos? Lo que vamos a necesitar es lo siguiente. Nos dice que es una variable aleatoria exponencial con su lambda que es igual a k por alfa. Eso nos está diciendo. Ya. Entonces, en este punto, deberíamos definir primero esta función f de x de x. Bueno, no le vamos a poner x, es de t, ¿no? Es f de t de t. Esto es lambda, pero lambda en este ejercicio es k por alfa por e elevado a la menos a lambda por t, ¿no? Por la variable aleatoria. Es eso. Pero si se recuerdan, para este tipo de ejercicios lo que necesitamos es la función de distribución acumulada de la variable aleatoria discreta, ¿no? Esto es para k mayor que 0. Lo que necesitamos es la variable, perdón, lo que necesitamos es la función de distribución de probabilidad acumulada. Necesitamos esto, f de t de t. ¿Sí? Eso es lo que necesitamos, ¿no? Entonces, la definición es esta, ¿no? Es la integral desde menos infinito hasta un valor t de nuestra función de distribución de probabilidad. Pero como es una variable aleatoria que es conocida, deberíamos acordarnos, ¿no? En realidad esto es 1 menos todo lo que está elevado, 1 menos e elevado a todo lo que tiene ahí arriba. Eso es, por si acaso. Es eso. Y ahora, ¿cómo es que se comportan las máquinas? En realidad, lo único que vamos a analizar acá es que las máquinas estén trabajando o no estén trabajando. Eso es una distribución binomial, ¿no? Desde luego. ¿Trabaja o no trabaja? No, no hay más, no hay punto intermedio, nada. Entonces, para el número de máquinas vamos a tener probabilidad de n igual a k, sí lo voy a poner, va a ser igual a qué, lo voy a poner aquí abajo. Al combinatorio tenemos n máquinas, k son las que trabajan, por p elevado a la k, por 1 menos p elevado a la n menos k, ¿no? Trabaja elevado al número de máquinas que trabajan, no trabajan elevado al número de máquinas que no trabajan, ¿no? Y este K puede variar desde 0, 1, 2, 3, así, hasta N, ¿no? Que es el número total de máquinas. Listo. Ahora, definiremos nuestra función de distribución de probabilidad conjunta. En realidad es un híbrido, ¿no? Porque está entre la función de distribución de probabilidad
acumulada para la variable aleatoria continua y para la variable aleatoria discreta solo está siendo evaluada en un punto, ¿no? Entonces esto se va a comportar de la siguiente forma. Tenemos que hallar, a ver, déjenme ver esto. Mm, tenemos que hallar la función condicionada, ¿no? Tenemos que hallar la función condicionada y con eso ya estaría. En realidad lo que tenemos que hallar es esto, ¿no? Tenemos que hallar es la probabilidad de la función continua, que sea menor o igual que t, tal que eh, n sea igual a k, ¿no? Hasta ahí todo bien, no vamos a necesitar nada en ese punto. Entonces, ¿qué es lo que vamos a buscar ahora? Bueno, en realidad, acá deberíamos ponerle, a ver, déjenme un rato. No, lo que estamos buscando es la función conjunta, ¿no? A ver, esto es lo que estamos buscando. Lo voy a poner de esta forma. Estamos buscando la función de distribución conjunta, que vendría a ser esta. Es la probabilidad de que el tiempo sea menor o igual que t, coma, n sea igual a k, el número de máquinas trabajando es k. Para esto necesitamos conocer la función condicionada, ¿no? La función condicionada de la probabilidad de t menor o igual que t, condicionado a que n sea igual a k, por la probabilidad de n igual a k. Y entonces hasta ahí todo bien. Ya hemos dicho, ¿no? ¿Qué era la función de distribución condicionada? No es más que la CDF, esto es la CDF de t, ¿sí? Eso es, y eso está definido acá arriba. Y eso es 1 menos e elevado a la menos k alfa por t. Esto es 1 por e elevado a la menos k por alfa por t. Y todo esto multiplicado por la función de distribución binomial. La función de distribución binomial que es n tomados de k de p elevado a la k por 1 menos p elevado a la n menos k. ¿Sí? ¿Correcto? Eso es, ¿no? No hay más. No hay más. Bueno, la probabilidad de t menor o igual que t, coma, n igual a k. En realidad acá ya lo que nos están pidiendo es la función de distribución acumulada de t, ¿no? Eso es lo que nos están pidiendo. Esto ya lo conocemos, ¿no? No hay ningún problema. Por lo general siempre nos van a pedir esto, solo esto, solo esto. Ahora, esto es como si fuera una función de distribución conjunta. Eh, a ver, ¿cuál sería la comparativa con respecto a lo que hacemos siempre? La variable aleatoria continua está con su CDF, ¿no? Está con su CDF. Entonces, si quisiéramos eliminarla, solo bastaría hacer con el límite de t que tiende al infinito. Y ya, porque eso es lo que hacíamos, ¿no? Cuando teníamos la función de distribución acumulada conjunta, digamos, queríamos encontrar la de x, ¿no? Entonces, lo único que hacíamos es evaluar y en infinito, ¿no? Si quisiéramos eliminar la variable aleatoria continua, si no conociéramos, si estuviéramos buscando la variable aleatoria discreta, deberíamos aplicar el límite donde t tiende a infinito.
¿sí? Ahora, esto, la discreta, si queremos conocer esto, no podemos aplicar un límite, ¿no? En realidad lo que deberíamos aplicar es una sumatoria, ¿no? Porque tenemos que hacer variar en todo su dominio. Es decir, desde que k vale 0, en este ejercicio es hasta que vale n, ¿no? Ese es el límite superior. Entonces, la estrategia para eliminar una u otra variable, si queremos eliminar la variable discreta, tenemos que aplicar una sumatoria. Eso es para eliminar esta. Y si queremos eliminar la variable aleatoria continua, si queremos disociar, deberíamos aplicar un límite donde t tienda al infinito. Nada más, a esta función, ¿sí? Y la sumatoria también a esta función. Hasta ahí todo claro, no creo que nadie se haya desubicado con eso. Eso, ahora, ¿qué nos están pidiendo hallar? Nos están pidiendo hallar la variable, la variable continua, ¿no? Eso es lo que nos están pidiendo hallar. Nos están pidiendo hallar t menor que t. Entonces, ¿cuál herramienta es la que vamos a utilizar? Es la sumatoria, ¿no? Es la sumatoria porque queremos eliminar la variable aleatoria discreta. Entonces, si queremos eliminar esto, deberíamos hacer lo siguiente. La probabilidad de t menor o igual que t, hay que hacer variar la variable aleatoria en todo su dominio. Entonces, le vamos a meter la sumatoria en todo su dominio. En realidad esto debería ser desde que k igual a menos infinito hasta infinito, ¿sí? Esa sería la definición formal, pero ahora, como está definido en un dominio, en un rango conocido, en realidad varía desde 0 hasta n, ¿no? K varía desde 0 hasta n, y copiamos esta función. Esta función es la que tenemos que evaluar, ¿no? Esto es 1 menos c elevado a la k alfa por t, por esta expresión, y enseguida vamos a ver qué hacemos. A ver, aquí yo creo que se va a complicar, ¿no? O bueno, tal vez no. Este 1 vamos a aprovechar, y enseguida les voy a mostrar cómo es que vamos a aprovechar. Esto va a ser la sumatoria desde que sea k igual a 0 hasta n, de n tomados de k, p tomados de k. Voy a distribuir esta multiplicación. P a la k elevado a la 1, perdón, P a la k por 1 menos P a la n menos k, menos otra sumatoria, menos la sumatoria desde que k vale 0 hasta que vale n, ¿de qué? De e elevado a la menos k por alfa por t, k por alfa por elevado a la menos k por alfa por t, por todo este factorial, por todo este combinatorio, perdón, por p elevado a la k, 1 menos p a la n menos k, y enseguida van a ver qué vamos a hacer. A ver, ya. A ver, este primer término está sencillo. Esto es p de n de k, ¿no? En realidad lo único que estamos haciendo es la sumatoria de todos los valores de k de esta función. Estamos evaluando esta función de distribución en todo su dominio. Si sumamos todos los posibles valores de probabilidad, todos los posibles valores que puede tomar nuestra variable aleatoria, la probabilidad de esos eventos, ¿cuánto es el resultado? ¿Cuánto es el resultado de eso? ¿Alguien se arriesga? Estamos sumando todos los posibles resultados. Uno, sí. Es uno, ¿no ve? Es uno, es bastante lógico, ¿no? Uno. Entonces, acá vamos a hacer algo diferente. ¿Se acuerdan del binomio de Newton? Sí, es un binomio de Newton esto.
Esto es así. K igual a 0 de n tomados de K, y voy a ponerlo de esta forma. Esto va a ser 1 menos P a la n menos K por P elevado a la K por, y aquí voy a poner un paréntesis con azulito, que va a ser E elevado a la menos alfa por T, y lo voy a poner en términos de potencias, ¿no? Potencia de potencias, producto, ¿no? ¿Está correcto eso? Está bien eso, ¿no? O mi álgebra ya está mal. Sí, está bien, creo. Esto es desde que K vale 0 hasta N, de N tomados de K. Esto es 1 menos P a la N menos K por P por E elevado a la menos alfa por T. Todo esto elevado a la K. Y a ver, ¿qué es esto? ¿Qué es eso? A ver, les voy a recordar el binomio de Newton. Sí, es un binomio de Newton, ¿no? A ver, cuando nosotros hacíamos esto, hacíamos x más y elevado a la n, teníamos que esto era igual, voy a poner aquí mismo, la sumatoria desde k también es habitual poner, desde 0 hasta n, de x a la k por y elevado a la n menos k. Eso era, ¿no ve? Eso era. Eso era el binomio de Newton. O alguien, o alguien no está de acuerdo. Pero bueno, me falta acá el combinatorio, no lo voy a poner acá. Es n tomados de k. El combinatorio me falta. Eso era el binomio de Newton, ¿no? Entonces, por semejanza, por analogía, esto vendría a ser 1 menos P por, perdón, 1 menos P más este otro elemento, ¿no? Esto vendría a ser, si quieren, esto vendría a ser X y esto vendría a ser Y. No importa, ¿no? Cómo los tomamos en cuenta. E a la menos alfa T. Y con esto ya tendríamos nuestra función de distribución acumulada del tiempo. Esto es 1 menos, lo voy a poner con paréntesis para que quede bien. Y ya estaría, ¿no? Este es el resultado. Lo mismo, 1 menos 1 se puede ir. Podemos factorizar P y nos va a quedar 1 menos E elevado a la menos alfa por T. Y ese es el resultado. Eso es lo que nos estaban pidiendo. A ver, lo revisaremos. Lo voy a revisar de nuevo. Entonces, a ver, teníamos primero que nos decía, nos hablaba de máquinas, que teníamos una cantidad de máquinas que trabajaban o no, dependiendo del día, y que la probabilidad de que trabajen era P, ¿sí? Teníamos el tiempo de producción de un ítem, ¿no? Teníamos que era una variable aleatoria exponencial con parámetro k por alfa. Entonces, conocíamos su función de distribución de probabilidad y conocíamos su función de distribución de probabilidad acumulada, ¿no? No había conflicto con eso. Lo que nos sirve es su función de distribución de probabilidad acumulada, ¿no? Nada más. Ahora,
lo que nosotros estamos buscando. Bueno, por si acaso esto es solo referido a esta variable, o sea, cómo se comporta sola. Esto lo pueden poner con prima, ¿sí? No es lo mismo que esto, ¿no? Obviamente. Em, Ahora, la variable aleatoria discreta, hemos dicho, o es que la máquina trabaja o no trabaja. Entonces quiere decir que va a ser una variable aleatoria binomial, ¿no? Va a ser binomial porque tenemos n máquinas de las cuales trabajan k, la probabilidad de que trabajen es p. Entonces, es bastante claro que lo que va a modelar ese comportamiento es una variable aleatoria binomial, ¿no? Que puede trabajar cero, una, dos, tres o hasta las n máquinas. Bueno, acá ya les he mencionado, ¿no? Esto es una forma particular, o sea, en realidad también podríamos hacer con la CDF conjunta, pero acá ya les he dicho, ya vendría una sumatoria, entonces no es tan claro lo que se muestra, ¿no? Entonces, es conveniente para este tipo de problemas plantearlos desde el punto de vista que la variable aleatoria conjunta esté dado por un evento donde la, la función de distribución, la variable continua, esté representada por su función de distribución acumulada y la variable discreta esté representada por su función de distribución de probabilidad, ¿sí? Nada más. Entonces, ya con esa aclaración, hemos dicho, ¿no? Que esta función donde se está condicionando no va a ser más que la función de distribución acumulada de nuestra variable aleatoria continua, ¿no? Continua. Entonces, reemplazamos eso, que va a ser para encontrar la intersección, que pase esto y esto, no es más que esto. Esto es la CDF, ¿no? La CDF de una variable aleatoria exponencial es uno menos e elevado a la menos k por alfa por t, por la función de distribución binomial, ¿no? De las máquinas que trabajan o no trabajan. Entonces, una vez que ya tenemos esto, y nuevamente les aclaro, que si nosotros queremos encontrar la función de distribución marginal solo de la variable aleatoria continua, tenemos que hacer una sumatoria para esto. Tenemos que hacer una sumatoria donde hagamos variar k desde cero hasta infinito, perdón, desde menos infinito hasta más infinito, ¿no? En todo su dominio. Si quisiéramos, eso es para eliminar esto. Si quisiéramos eliminar la continua, si nos pidieran, por ejemplo, acá P de n igual a K, si nos pidieran eso, lo que deberíamos hacer es aplicar un límite a esa expresión, es el límite donde t tienda al infinito, ¿sí? Nada más, esos dos recursos tenemos para este tipo de ejercicios. Lo que nos están pidiendo es encontrar, marginar, separar nuestras variables aleatorias y solo encontrar la que represente solo a la continua. Entonces, si queremos hacer desaparecer la discreta, le aplicamos una sumatoria que varía en todo su dominio, desde menos infinito hasta infinito. Pero nuestro n o k, que también así lo hemos denominado en este ejercicio, está variando desde que vale 0 hasta que vale n, ¿no? Ese es todo su dominio. Entonces aplicamos eso, ¿no? Aplicamos eso, particularmente encontramos esta sumatoria que en realidad es la función de distribución binomial sumada en todos sus valores posibles, ¿no? K es todos los posibles valores que puede tomar esa función. Entonces, si sumamos la probabilidad de todos los posibles eventos, es uno, ¿no? Es obvio, como nos decía Romanet, es uno. Ahora, si tomamos en cuenta esta otra función, eh, nos ha quedado que es el n tomado de la sumatoria, desde que k vale 0 hasta n, de n tomados de k, por 1 menos p elevado a la n menos k por p elevado a la k, por e elevado a la menos alfa t, todo elevado a la k, y acá es donde yo he hecho ese, bueno, no, acá abajo, ¿no? Acá hemos hecho esa separación
donde hemos elevado todo lo que era a la k, lo hemos separado, entonces era uno menos la sumatoria de, de n tomados de k, de uno menos p elevado a la n menos k, por p por e elevado a la menos alfa por t, eh, elevado a la k. Entonces acá nos acordábamos, esto tiene forma de binomio de Newton, o sea, cuando encuentren esto, o sea, cuando vean lo que es la variable aleatoria binomial y sumada en todo su dominio, siempre busquen buscar la forma de llevarla al binomio de Newton. Eso nos va a facilitar bastante el trabajo. Como acá, ¿no? El binomio de Newton está dado por x más y elevado a la n, eh, y acá este es el binomio de Newton, ¿no? Es x a la k, la sumatoria del combinatorio de n toma 2 de k, de x elevado a la k por la otra variable elevado a la n menos k. Y esto es lo mismo, ¿no? Es una variable elevado a la k por la otra variable elevado a la n menos k por el combinatorio de n toma 2 de k. ¿Sí? Entonces, el resultado al final es x, esto es x más y, perdón, acá esto está mal, ¿no? Acá esto está mal. Falta Esto elevar a la es n. elevado a la n, ¿no? Eso nos hemos olvidado. Bueno, yo me he olvidado. Nos falta esa potencia, ¿no? Porque eso es x más y elevado a la n y ya estaría, ¿no? Entonces no tendríamos, bueno, si tuviéramos algo acá tal vez que factorizar o no, esto no se puede eliminar. De repente podemos factorizar esto. Esto va a ser 1 menos, podemos factorizar p, 1 menos e elevado a la menos alfa por t, y todo esto elevado a la n, ¿no? Ahora sí, este es el resultado. Perdón por la confusión. No, me he olvidado poner ese exponente, no. Se me ha ido. ¿Alguien tiene alguna duda, alguna pregunta respecto a este ejercicio? De estas sumatorias, por lo general, digamos, la variable aleatoria geométrica nos va a generar una serie geométrica. La sumatoria de la serie geométrica, bueno, y por lo general la variable aleatoria geométrica siempre va desde 0 o desde 1 hasta infinito. Bueno, desde 0. Y la sumatoria de la serie geométrica, ¿no? A ver si mal no me equivoco, le pondremos p a la n, donde n va de 0 hasta infinito. Por ejemplo, esto es 1 sobre 1 menos p, ¿no? Eso es la serie geométrica, ¿no? En general, estas sumatorias siempre hay que buscar la forma de reducirlas, las, las series, ¿no? La serie exponencial. Esa es la idea, esa es la idea de cómo plantear esto. El conflicto estaba acá, estaba en inducir cómo asociarlo a un binomio de Newton, cómo convertirlo en una forma conocida, ¿no? Ahí estaba el conflicto del ejercicio. ¿Alguien tiene alguna duda, alguna pregunta antes de continuar? ¿Dudas, preguntas? ¿Quieren que vuelva a explicar alguna parte? Nada, ¿no tienen dudas respecto a este ejercicio? Tal vez otro de los anteriores que no lo han, bueno, tal vez lo ha resuelto el Inge, pero no les ha quedado claro. No sé, podemos también revisarlo, no tengo ningún problema. Eh, ¿Alguna duda, alguna pregunta antes de que continuemos? ¿Nadie tiene dudas? ¿Nadie, muchachos? Eh, los otros ejercicios se comportan de manera similar. Claro, no lo tengo claro si el Inge los ha hecho, no los ha hecho, pero por ejemplo, el primer ejercicio es más de lo mismo, ¿no? En realidad este ejercicio, ah, la CDF, entonces hay que hallar C. Ujú.
hay que determinar las PDFs marginales. Esto va a dar algo raro, porque las CDFs marginales nos van a dar constantes. Si las funciones, si las CDFs son constantes, no existe función de distribución, ¿no? ¿Han resuelto este? Esto de la respuesta es no existe función de distribución. Esta función no es válida. No va a ser válida. Después, a ver, este ejercicio dice, sea N1 el número de requerimientos de páginas web que arriban a un servidor en un periodo de 100 milisegundos. N2 el número de requerimientos de página web que arriban a un servidor en el siguiente periodo de 100 milisegundos. Asuma que un intervalo de 1 milisegundo se presenta uno o ningún requerimiento de páginas con probabilidad 1 menos P igual a 0,95 y probabilidad P igual a 0,05. Los requerimientos en cada intervalo de 1 milisegundo son independientes uno del otro. Se pide determinar el espacio muestral, hallar la función de distribución conjunta de las dos variables x e y definidas en el inciso A. Ya, bueno, esto es más de lo mismo. En realidad, acá estamos hablando de dos variables discretas. Cuando trabajamos con dos discretas y nos dice que son independientes, la variable aleatoria conjunta va a estar dada por el producto, ¿no? Va a ser la multiplicación de las funciones de distribución. En este caso, si no me equivoco, es una variable, es el primer intento válido, ¿no? O sea, acepta la solicitud y el milisegundo es la variable aleatoria discreta, ¿no? Entonces, no va a ser más que una variable aleatoria de Bernoulli. Va a ser eso, ¿no? Es una variable aleatoria. ¿Dónde está? No, no es de Bernoulli, perdón. Es geométrica, ¿no? Es geométrica. Es geométrica. Es un éxito en x menos 1 fracasos, ¿no? Van a ser dos variables aleatorias geométricas, ¿no? Estas. Y, esperen, a ver. Dice el número de requerimientos que arriban a un servidor. No, es binomial, ¿no? Es binomial, perdón. Es el número de requerimientos en 100 milisegundos. Ahora, si modelamos un solo milisegundo, es una de Bernoulli, pero si modelamos los 100 milisegundos, ya es una binomial, ¿no? Porque tenemos en 100 milisegundos n requerimientos, ¿no? N1 requerimientos. Pero el otro lo mismo, son dos binomiales, perdón. Error mío. El espacio muestral va a ser N1 varía de 0 a 100 y lo propio para N2 varía de 0 a 100, ¿no? Y esto va a estar dado por el producto. Y ahí terminó el problema. Ahora acá tenemos lo mismo. Dice el número de usuarios que registrados en un sistema N registrados. No. Esto es error de traducción. Esto debe ser el número de usuarios que ingresa a un sistema es N y el tiempo T hasta que el siguiente usuario se desconecta. ¿Sí? El tiempo hasta que el otro usuario se desconecta. Tiene una probabilidad conjunta y esto es lo que ya hemos visto, ¿no? Esto está definiendo la variable continua, que es el tiempo de esta forma, como una función de distribución acumulada, y la discreta como la función de distribución de probabilidad. Es casi bastante parecido a lo que hemos hecho, ¿no? Lo único que acá va a cambiar es la sumatoria que se va a dar, y aquí sí se nos va a dar una sumatoria de una serie geométrica, ¿no? Se nos va a dar una sumatoria de una serie geométrica. Dice para n 1, 2, 3 hasta el infinito y t mayor que 0, encuentre la PMF marginal de n, ¿no? Si queremos encontrar la PMF marginal de n, tenemos que deshacernos de la variable aleatoria continua. Esto está sencillo, ¿no? Porque esto solo hay que hacer el límite en el infinito. E a la menos infinito, 0, y esto sigue siendo lo mismo. Ahora, la CDF marginal de x es
Si queremos deshacernos si queremos deshacernos de esta función, si queremos deshacernos de esta función, tenemos que aplicar una sumatoria, ¿no? Es la discreta, entonces tenemos que aplicar una sumatoria. Cuando apliquemos la sumatoria desde que n vale 1 hasta el infinito, gracias a esta cosa, gracias a este p a la n menos 1, se nos va a aparecer una serie geométrica. Este 1 menos p puede salir afuera, ¿no? Puede salir afuera, no hay ningún problema. Pero cuando hagamos esta sumatoria, ¿qué nos va a quedar? Por este 1 va a ser 1 sobre 1 menos p, no hay problema, menos. Y ahora acá hay que buscar esta forma, hay que buscar que e a la menos lambda t se vuelva e a la menos lambda t elevado a la n menos 1. Para eso yo creo que hay que multiplicar por un lambda t arriba y por un e a la menos lambda t arriba y e a la menos lambda t abajo, y ahí ya va a aparecer esto, ¿no? Ya va a aparecer el n menos 1, y ahí ya tenemos otra serie geométrica, y no hay ningún problema, ¿no? No hay ningún problema, y ahí murió el problema. Este ya lo hemos visto, y este también ya lo hemos visto. ¿Alguna duda, tal vez? ¿Alguna pregunta? Creo que podemos alcanzar a hacer algo más. A ver, acá tenía algo. He hecho énfasis tal vez en hacer esto ¿Por qué? Porque esos ejercicios son bien particulares. Yo les he dicho, son bien pocos los casos en los cuales vamos a mezclar dos variables aleatorias, una continua y una discreta, pero sí se da, ¿no? Y lo hemos visto, ¿no? No era muy recurrente verlo en la materia, pero ahí está, lo hemos visto y lo hemos resuelto, ¿no? Auxi, Dime. ¿y hay casos en donde no sean independientes las variables? O sea, que no se pueda multiplicar sus funciones. Sí, pero va a ser bien particular, o sea, nos van a tener que dar o bien la correlación o nos van a dar la función de distribución conjunta. En todo caso, nos van a dar la función de distribución conjunta y nos van a decir verifique si son independientes. Entonces, a partir de la función de distribución conjunta, hallamos las funciones de distribución marginales. Una vez que tenemos las marginales, multiplicamos y verificamos. Eso es por lo general el proceso regular. Cuando nos piden verificar independencia en realidad. Yo creo que la próxima semana vamos a ya ver eso. Ya, gracias. Listo, Romanet. A ver, yo creo que por cuestión de tiempo, el primero lo vamos a alcanzar a hacer. Yo creo que esta semana no. No, a ver, vamos a hacer algo. Como tarea, por lo menos para tener la certeza de que vayan a copiar. Quiero que me envíen los ejercicios el 2, 3 y el 5, lo que hemos hecho ahora, y lo que creo que han hecho ustedes o con el INGE. Eso me van a enviar como su descargo de esta semana y tal vez les ponga algún ejercicio adicional. Mañana yo creo que lo voy a publicar en el Classroom o esta noche, mañana más seguro. Algún ejercicio adicional, tal vez ponga, tal vez. Lo esencial, es medio mecánico esto, relacionarse con esto, porque tampoco hay muchas variantes. Lo que sí va a cambiar es la habilidad que tengamos al manejar las sumatorias. Eso es lo único que va a cambiar. Como han visto acá, lo único que aparece es una serie geométrica y acá aparece el binomio de Newton, ¿no? Y eso es lo que hay que observar. En este no hay mucho problema, ¿no? Bueno, eso va a ser inicialmente la tarea, esos 3 ejercicios, que por lo menos quiero que me los manden una copia, ¿no? Una copia. Claro. A ver, veremos. ¿Puedes mostrar el Dime. ejercicio número 2? No he podido terminar de copiar. Ejercicio número 5, perdón. ¿El último? Sí, Ahí está, dice, una fábrica tiene N máquinas de un cierto tipo. Sea P la probabilidad de que una máquina esté trabajando en un día cualquiera y N el número total de máquinas trabajando en un cierto día. El tiempo T requerido
para fabricar un ítem, artículo, es una variable aleatoria distribuida exponencialmente con tasa K por alfa, si K máquinas están trabajando. Encuentra la probabilidad de T menor o igual que T. Igual, de todas formas, esto lo voy a subir al Classroom, ¿no? Ya, ya lo copié, gracias. Listo, Michael. Ya. A ver, vamos con este ejercicio. Dice, un módem transmite una señal de dos dimensiones, x, y. Dado x igual a r coseno de 2pi tita octavos y y r por el seno de 2pi tita octavos también, donde tita es una variable aleatoria uniforme con espacio muestral, es discreta, ¿no? Porque va de 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Determinar el espacio muestral conjunto de x y de y, la función de distribución conjunta de x y de y, la función de distribución de probabilidad marginal de x, la función, perdón, inciso C, las probabilidades de los eventos A, y menor o igual que R sobre la raíz de 2, A igual a X, el evento A igual a X mayor o igual que R sobre la raíz de 2. El evento C es un evento conjunto, ¿no? De X y de Y. A ver, enseguida lo vamos a ver esto. Le haré un recorte, ¿no? Así lo vemos mejor. Así lo tenemos siempre. Mm, a ver, ¿dónde está? En la otra pantalla. Vamos a volver a conectar. Ya. Ahora sí, déjenme copiarlo esto acá. Ya. A ver, este tipo de ejercicios en realidad parecen bien conflictivos, ¿no? Va a parecer que tenemos que integrar una función coseno, una seno, pero no, no va a pasar eso. En realidad tenemos que ver cómo es que se va a comportar, bueno, tenemos que mapear las variables aleatorias x y y. Con mapear me refiero a qué valores puede tener. Si se dan cuenta, x y y no es más que un círculo, ¿no? Es un círculo trigonométrico con 8, segmentado en 8 regiones, ¿no? En 8 puntos. Entonces, primero, como yo siempre digo, la gráfica es más importante, es más relevante. Entonces, vamos a dibujar ese círculo, ¿no? ¿Dónde está? Uf. Esto es X, esto es Y, y vamos a hacer un círculo, ¿no? Bueno, perdón por el pulso, la calidad. A ver, dice que está segmentado en 8 regiones, ¿no? Y en realidad eso es, ¿no? Es tita cuartos, es decir, cada 45 grados hay un valor, ¿no? Cada punto en el plano es un valor X, Y, ¿no? Luego hay otro a 45 grados, luego hay otro a 90 grados, 135, 180, otro por acá, otro por acá, otro por acá, y ahí están los 8 puntos, ¿no? Son 3, 3, 2, 6. 6 puntos. El espacio muestral de X y de Y, hay que hacer un mapeo, ¿sí? Resulta que X es R coseno de tita, ¿no? R coseno de 2pi tita octavos, y Y es igual a R coseno, al R por el seno, ¿no? R por el seno de 2pi por tita octavos. ¿Qué más?
Tita es una variable aleatoria discreta, entonces solo puede variar entre 0, le pondremos, ¿no? 0, 1, 2 y así hasta 7, ¿no? Esa es una particularidad que tiene, ¿no? Entonces hay que determinar el espacio muestral de X y Y. Entonces vamos a hacerlo de esta forma. Esto es una variable aleatoria discreta, entonces vamos a mapearlo de esta forma. Cuando tita valga 0, cuando tita valga 0, el par XY, esto es un círculo con radio R, ¿no? Es decir, acá vale R, ¿no? Cuando tita valga 0, estamos hablando de este punto, ¿no? Si estamos hablando de este punto, el par XY va a valer R, 0, ¿no? Cuando tita valga 1, estamos hablando de este punto, el par XY, ¿cuánto va a valer? Esto es 45 grados, ¿no? Seno de 45 es 1 sobre raíz de 2, coseno de 45 es 1 sobre raíz de 2, entonces esto va a ser R sobre la raíz de 2, y Y también vale R sobre la raíz de 2, ¿no? Ese es el par, le pondremos acá X1, Y1, y este sería el X0, Y0, ¿no? Y así le vamos a poner acá, esto es X0, Y0, esto es X1, Y1. Ya tenemos esto. Luego, cuando vale 2, solo tenemos que X vale 0 y que Y vale R. Cuando vale 3, resulta que X vale menos negativo, ¿no? X vale menos R sobre la raíz de 2 y Y sigue siendo positivo y vale R sobre la raíz de 2. Ese es el círculo trigonométrico, ¿no? Eso es cuando vale 3, cuando vale 4, cuando vale 4. Cuando vale 4, ¿dónde estamos? Estamos en 180 grados. En X vale menos R y en Y vale 0. Cuando vale 5, es ambos negativos, ¿no? Cuando vale 5 es menos R sobre raíz de 2, estamos hablando de este punto. Es menos R sobre la raíz de 2. En X y en Y también es menos R sobre la raíz de 2. Y acá los últimos dos puntos, eh, 6, cuando vale 6, en Y vale menos R y en X 0. Y finalmente tenemos el punto 7, que es cuando X es positivo, pero Y es negativo. X va a ser R sobre la raíz de 2 y Y es menos R sobre la raíz de 2. Y ese es el espacio muestral de esto, si bien esto puede ser de esta forma, ¿no? Esto es tita, pero eso también es el equivalente al espacio muestral de tita y esto es el equivalente al espacio muestral de x, y. Eh, Eso sería en resumen, ¿no? El primer punto. El inciso B. El inciso B nos pide algo bastante particular. El inciso B nos está pidiendo la PMF conjunta, la función de distribución, la función de probabilidad conjunta. Ya. Entonces, para esto es bien sencillo, ¿no? A ver, ¿cómo lo hacemos? Una tablita haremos. Voy a poner de esta forma y esto va a ser el inciso B. A ver, acá podríamos ponerle Y, acá X, y lo pondremos de la siguiente forma. A ver, X puede variar desde menos R, pasando por menos R sobre raíz de 2, 0,
X puede valer 0. También puede valer R sobre la raíz de 2. Y esto también puede valer R, ¿no? R positivo. Ahí vamos a anotar todos los posibles valores que pueda tomar. Y para Y vamos a hacer lo mismo. Para Y puede tomar menos R sobre raíz de 2, 0, R sobre la raíz de 2 y R. Esas 5 variantes son, ¿no? Esas 5 variantes tenemos. Ya. A ver, voy a dibujar de nuevo acá el círculo, así se nos hace más fácil. Acá está el eje. Son estos puntos, ¿no? Este de acá, este de acá, este de acá, este de acá. Son los 8 puntos, todos repartidos a 45 grados. Ya. A ver, son 8 puntos, entonces, y solo ocurren una vez, ¿no? Solo ocurren una vez, no ocurren 2 veces. Entonces va a ocurrir de la siguiente forma. Existe el punto donde X vale menos R y Y vale menos R. Estaríamos hablando de este. No, ¿no ve? Entonces, probabilidad 0. Existe el punto donde X vale menos R y Y vale R sobre la raíz de 2, menos R sobre la raíz de 2. No, no, ¿ve? Porque estaríamos hablando de este punto. Uy, yo estaba hablando de este punto, ¿no? Y Y valga menos la raíz de 2, estaríamos hablando de acá. No, no. Existe el punto donde existe el punto donde X valga menos R y Y valga 0. Sí, ¿no? Son 8 puntos, entonces es un octavo, ¿no? Son 8 muestras que tenemos. Es un octavo. Los otros casos tampoco van a existir porque en realidad estamos moviéndonos en esta recta, ¿no? No existe, no existe. Esto va a ser 0 y va a ser 0. Ahora, si X vale menos R sobre la raíz de 2, estamos hablando de acá más o menos, que Y valga 0, así lo vamos a poner. Son 5 puntos. Acá no hay, acá no hay, acá sí hay y acá no hay. Entonces va a ser, desde abajo tendríamos que recorrer, ¿no? 0, un octavo, al medio cuando Y vale 0 no hay, cuando Y vale R sobre la raíz de 2 sí hay, es un octavo, y cuando vale R tampoco hay, es 0. Ahora, cuando X vale 0, estamos hablando de toda esta recta, estamos hablando de acá, de acá, de acá y de acá, y esto más. En ese caso, hay 2 puntos, ¿no? Y son los 2 extremos, es decir, esto va a ser un octavo, esto va a ser un octavo, y todo lo demás es 0, 0. Vamos a hablar ahora de cuando X vale R sobre raíz de 2, estamos hablando de este punto. Desde lo más bajo, acá, digamos, no hay, sí hay, no hay, sí hay y no hay. Desde abajo, 0, un octavo, 0, un octavo y 0, ¿no? Finalmente tenemos que ver este otro que solo es cuando Y vale 0, ¿no? Que solo existe acá, que va a ser un octavo y todo lo demás es 0. Es simétrico, ¿no? A partir del eje, si nos damos cuenta. Particularidad que solo tiene que haber todas las casillas sumadas, todas las casillas sumadas nos tiene que dar 1. Es decir, tienen que haber 8 elementos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 elementos. La suma de todas las probabilidades es igual a 1. Entonces acá ya estaría prácticamente, ya estaría, esta es la PMF conjunta. PMF conjunta. ¿Pueden expresar una PMF discreta en una tabla? Sí, es una forma de presentarlo. En lugar, digamos, de poner P de X, Y, de X igual a X, Y igual a Y. Es otra forma de presentarlo, ¿no?
¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué nos pide ahora? Nos pide el inciso, ¿qué dice acá? La PMF marginal de X y la PMF marginal de Y. Ya, esto es bastante sencillo. Acá voy a hacer una casillita extra. Y acá también me voy a hacer otra. A ver, si hacemos variar, si queremos obtener la PMF marginal de X, tenemos que hacer variar Y en todo su dominio, ¿no? Y hacer variar Y implica que tome menos menos R sobre raíz de 2, 0, R sobre raíz de 2, R, ¿no? Entonces esto es un octavo. Acá esto es 2 octavos. Esto también es 2 octavos. Esto es 2 octavos. Y esto es un octavo. Bueno, entonces, en resumen, esto vendría a ser la marginal de x, p de x, ¿sí? Y x son estos valores, ¿no? Y acá también podemos anotar p de y, que vendría a ser un octavo, 2 octavos, 2 octavos, 2 octavos, un octavo. Y en resumen, ¿qué tendríamos? P de x va a valer, copiamos esto, un octavo, 2 octavos y un octavo, ¿no? O bueno, en realidad podríamos anotarlo de esta forma. Solo hay dos valores, ¿no? Un octavo y 2 octavos. Lo voy a anotar acá. Un octavo y 2 octavos. Y deberíamos ponerle 0 para cualquier otro caso. Va a valer un octavo cuando vale menos R y R, ¿no? Cuando X es igual a menos R y a R. Y vale 2 octavos cuando vale menos R sobre la raíz de 2, cuando vale 0 y cuando vale R sobre la raíz de 2. Acá también hay un 0, ¿no? 0 son valores discretos, ¿no? Entonces no anotamos intervalos. Y hay que poner 0 para cualquier otro caso, ¿no? Y lo propio para Y, vamos a anotar que tiene un comportamiento bastante similar, ¿no? Que tiene un octavo o 2 octavos. Y valores de Y. Y puede tomar menos R. Cuando es menos R y R, también funciona lo mismo, ¿no? Y menos R y R. Y acá cuando hablamos de estos valores, ¿no? Cuando hablamos de estos valores, resulta que vale 2 octavos, ¿no? Cuando hablamos de que vale R sobre la raíz de 2, 0 y la raíz de 2, ¿no? Podríamos ponerlo de esta forma, ¿no? Y igual a 0 y más menos R sobre la raíz de 2. Y esto también lo podríamos poner de esta forma, ¿no? Más menos R. Y ese ya es el resultado. Finalmente, ¿qué tendríamos que hacer acá? Las probabilidades de los eventos A menores o iguales que la R sobre la raíz de 2. Lo voy a pintar acá, en realidad lo único que faltaría es hacer una sumatoria. Yo creo que ya no nos da el tiempo, ya nos hemos pasado 2 minutos. A ver, dice todos los valores menores o iguales para el evento A, el otro debería ser evento B, todos los valores menores o iguales donde menores o iguales que R sobre raíz de 2. Todo lo que está a la izquierda, ¿no? De R sobre la raíz de 2, que vendría a ser esto, esto y esto. Es decir, hay que sumar todo esto. Resultado, 7 octavos, ¿no? 7 octavos. Para obtener esa es la probabilidad de A, ¿no? Le voy a poner acá.
probabilidad de A es, ya bueno, por formalismo me voy a anotar 1/8 más 2/8 más 2/8 más 2/8. O lo mismo decir 7/8. Que esto es la probabilidad de A. Al otro le vamos a poner que es el evento B, ¿sí? Así nos quedamos. Así nos repetimos esta cosa. El evento B. Dice, el evento B es todos los valores donde X sean mayores o iguales que R sobre la raíz de 2. Eso vendría a ser todo lo que sea mayores o iguales que R sobre la raíz de 2. Vienen a ser estas dos filas, ¿no? Acá ya tenemos las sumas, entonces esto va a ser la probabilidad del evento B. Lo voy a anotar acá. La probabilidad del evento B vendría a ser 2/8 más 1/8, 3/8. Y finalmente la probabilidad del evento C. Tal vez que ese es el más, ese es el distinto, ¿no? De estos. A ver, para eso es una intersección, ¿no? Ya hemos dicho, ¿no? Cuando hablamos de dos eventos es una intersección de eventos. X mayores o iguales, lo voy a anotar con dos colores. X dice mayores o iguales a R sobre la raíz de 2. Eso viene a ser estas dos filas, ¿no? Y Y mayores o iguales a R sobre la raíz de 2. Vienen a ser estas otras, estas dos columnas, ¿no? Resultado del evento, ¿qué es lo que nos interesa? La intersección. Resultado 1/8, ¿no? Probabilidad es la sumatoria de estos cuatro espacios, que en realidad vendría a ser la probabilidad de C, 1/8 más 0 más 0 más 0. Eso vendría a ser el resultado, ¿sí? Es 1/8, ¿no? En realidad es la intersección, ¿no? Eso habíamos hablado, ¿no? Que cuando queremos calcular un evento conjunto, estamos hablando de la intersección. Bueno, este ejercicio era, hemos dejado pendiente, ¿no? Ver variables discretas, entonces ya es para cerrar eso y que vean, ¿no? Hay que emplear tablitas. Ahora, cuando nos den, digamos, cosas parametrizadas, por ejemplo, vamos a ver si lo vemos, pero nos pueden dar variables discretas, pero en parámetros de n. Por ejemplo, este puede ser el eje m y el n. Y puede esto ser un intervalo indefinido, ¿sí? O sea, puede ser que esto crezca hasta el infinito, etcétera. Y en estos casos sí hay que hacer gráficas y todo eso, pero hay que ver la condición de límite, y aquí sí hay que ser más cauteloso cuando vemos las condiciones de límite, ¿no? Hay que ver si vamos a tomar en cuenta la frontera, porque en este caso la frontera, por ejemplo, esto fuera un m igual a n, ¿no? Entonces, si nos dicen, digamos, menor que eso, m menor que n, es todo lo que está a la izquierda, ¿no? De esta recta. Entonces, lo mismo, hay que sumar toda esta región, pero ahora, como les digo, puede ser parametrizado, entonces nos puede quedar una sumatoria en función de la otra, pero eso ya hay que ponerlo como las integrales dobles, ¿no? Hay que saber poner los límites. Varía desde dónde, si lo ponemos primero la sumatoria de n, varía desde esta recta donde n vale m hasta el infinito, etcétera, ¿no? Entonces, de esa forma hay que verlo. A ver, voy a buscar algún ejercicio para la próxima semana. Sí. Ay. Eh, no, si no tienen más preguntas, yo creo que hasta acá quedaríamos. Como ya les he mencionado antes, quiero que me envíen esos ejercicios como actividad de esta semana bueno, es nuevo y bueno, no les puedo garantizar, ¿no? Que entro en un examen. Pero puede que sí. He visto que han hecho varios ejercicios y puede que sí llegue a entrar, ¿no? Alguno parecido.
alguno de estos. Como ya les he dicho, ¿no? El ejercicio 2, que son los que han hecho hoy con el INGE, el 2, el 3 y el 5, eso va a ser la actividad y de repente les voy a adicionar uno más. Sí, yo creo que mañana lo voy a publicar en el Classroom. Entonces, si alguien por cuestión de tiempo quiere adelantarlo para hoy, ya puede estar haciendo el 1, este ejercicio 3 y este ejercicio 5, ¿no? No sé, ¿alguien tiene alguna duda, alguna pregunta antes de que terminemos la sesión? ¿Nadie? ¿No hay dudas ni preguntas? Bueno, entonces voy a dejar de compartir la pantalla y voy a descargar la lista. Eh, a ver, respecto a sus exámenes, no se desmotiven, solo es el primer parcial. Así lo hayan dado y les haya ido mal o por cualquier causa no lo hayan podido presentar. No se desmotiven, ¿no? Sigan, es el